Buenas noches a todos los doctorantes en ciencias de la educación. Mi nombre es Keila Marcela Gerardino Rodríguez y en el día de hoy vengo a hacerles partícipe de mi aporte sobre la identificación de los diseños mixtos y la aportación a la investigación. Los enfoques mixtos para nadie no son un secreto demandan un fenómeno complejo. Es algo que muy poco se ve dentro de las investigaciones. Pero en el texto de osadía de Ciencias Sociales proponen elementos claves que pueden ayudar a elegir un proceso de investigación mixta, indicando que es un proceso independiente de los métodos cualitativos y cuantitativos, y más bien son un análisis integrado entre estos dos enfoques, permitiendo así reconocer que según Mendizábal, esta metodología permite combinar teorías paradigmáticas, técnicas, datos para lograr visión más amplia y profunda de los problemas de investigación. Y en el campo educativo, evidentemente, este diseño suele ser útil, ya que no solamente se debe hacer un proceso de cuantificación, sino también un proceso de descripción que mida la realidad de las experiencias sociales y teniendo en cuenta así una percepción de estos actores educativos que de alguna manera emergen un factor social. Para ello tenemos entonces las características, las cuales son planteadas por Taylor y Sharon, los cuales plantean de alguna forma el pluralismo paradigmático y el eclecticismo metodológico, la integración multidimensional. En estas tres categorías vamos a encontrar diferencias. Aceptan que diferentes paradigmas pueden trabajar juntos dentro de una misma investigación, la cual hace parte del pluralismo pragmático. Comparten entre paradigmas. Rechaza la idea de que otros paradigmas deben estar asociados exclusivamente a un solo método de investigación. Por otro lado, tenemos las múltiples perspectivas de la comprensión, o sea que utilizan varios métodos de paradigmas, los cuales facilitan que se aprovechen las fortalezas que se tengan de los dos enfoques. Es decir, si yo voy a hablar de la deserción escolar, evidentemente, ¿cuántos estudiantes lograron abandonar el estudio en dicha época del año? Eso sería la parte cuantitativa. Y en la parte cualitativa vamos a encontrar por qué ellos decidieron abandonar sus estudios y vamos a hacer un proceso de descripción no por separado, sino en conjunto. En el eclesiastismo metodológico se seleccionan las técnicas más adecuadas para responder a las preguntas de investigación sin limitar un enfoque metodológico. Ese tiene dos características importantes. En él se reemplaza el o por la i. Es decir, antes trabajábamos lo que era la encuesta o la entrevista. Y en este momento estamos trabajando encuesta y entrevista, permitiendo así un conjunto de instrumentos que se articulan y se relacionan entre sí para tener hallazgos importantes. En su proceso metodológico podemos ver la integración de estos métodos. Un ejemplo entonces sería el bajo rendimiento en la comprensión de lectura. Para ello tendríamos que aplicar una prueba diagnóstica, luego tendríamos que evidenciar qué sucede en cada uno de esos aspectos y haríamos una entrevista y en la parte cuantitativa tendríamos que clasificar y organizar las opciones de por qué se hace bajo rendimiento. La integración multidimensional, según Mendizábal, los métodos mixtos permiten integrar enfoques cuantitativos y cualitativos para comprender fenómenos complejos. Integra disciplinas, teorías, actores, datos y también son interdisciplinarios, sociología, psicólogos. Quiere decir que un psicólogo puede analizar la parte de la deserción escolar, un pedagogo puede utilizar la parte del aprendizaje y de esta manera se complementan entre sí.
Luego tenemos la integración de los procesos mixtos, las cuales están divididos en tres barreras planteadas por Brandt, el cual dice que las barreras metodológicas o estructurales tienen diferentes tiempos para analizar los datos cuantitativos y cualitativos, que los diseños privilegian un método sobre el otro y que las dificultades de combinar las perspectivas son subjetivas. Luego tenemos las barreras institucionales, las cuales son las revistas, las universidades y tratar de plantear artículos sobre un solo método. Las barreras profesionales, obviamente los investigadores prefieren un enfoque menos complejo que este y hacen una división exhaustiva y logran clasificar entre lo cualitativo y lo cuantitativo, teniendo una valoración desigual de los datos obtenidos. Uno de los aportes importantes es la colaboración de que los investigadores deben de unirse y de manera conjunta realizar o relacionar los hallazgos construidos, la visión global que éste tiene. Esta visión se permite construir con una verificación del fenómeno de manera general. Tenemos unas posturas críticas, unas por Design y otras por Fleet. Uno habla sobre las posturas del paradigma, las cuales se plantean que muchas personas utilizan incorrectamente el concepto de triangulación, que medir varias veces no garantiza un mejor resultado y que combinar los métodos siempre produce una visión más completa. Los resultados necesariamente no van a coincidir. Esto lo considera Design como un error. Luego Fleet le responde y les dice que los métodos mixtos se enfocan demasiado en combinar técnicas para obtener resultados y precisamente responde a la forma en que el paradigma de los enfoques mixtos logran buscar una verificación del control de los resultados, se centran en encontrar coincidencias y no aprovecha todo el potencial de la triangulación. Entonces, los aportes a esta investigación es que los métodos mixtos son más eficaces, que permiten explicar y relacionar variables unas con otras. Los resultados obtenidos son confiables. Los métodos cuantitativos enriquecen mutuamente un una información sobre diferentes fenómenos. Y no menos importante, la integración de estas diferentes fuentes corroboran los hallazgos y reducen los sesgos. En conclusión, el texto de los ODI de investigación en ciencias sociales permite reflexionar de manera crítica y contundente sobre las prácticas de investigación que se están utilizando como una fuente de practicidad y no de necesidad. Es decir, estamos utilizando métodos cuantitativos y cualitativos, aunque requiera la investigación un enfoque mixto, por el miedo, la frustración de no saber integrar estos datos, de no saber analizarlos de manera correcta y por otro lado, evidentemente el factor económico y los tiempos que estamos requiriendo para realizar una investigación mixta. No solamente eso, también se requiere que la pregunta de investigación tenga contexto a un análisis mixto. Y el investigador siempre escogerá que sea un factor predominante o cuantitativo o cualitativo, ya que si existe un método mixto, se deberá explicar cómo llega el a la Z. Y esto obviamente incurre en que la persona debe de ser más descriptiva y más detallada dentro de su proceso. Para este trabajo utilicé las referencias y muchísimas gracias. Feliz noche.